La relación entre la ciencia y la fe ha sido sin duda ríspida a lo largo de la historia. Actualmente hay diversas iniciativas, sobre todo de creyentes, de acercarlas. ¿Es posible que la ciencia moderna valide elementos de la fe, elementos de la religión, elementos de la espiritualidad? Le invito a revisar el libro del profesor Jesús Castillo titulado La religión y la ciencia para adultos, creyentes o no, aquí en Sacro y Profano. La relación entre la fe y la ciencia es un tema complejo. En el fondo hay una pregunta inevitable: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Preguntarnos por el origen y el final del universo quiere decir preguntarnos por nuestro origen y nuestro final. Hasta el momento hay una oposición radical entre la ciencia con su metodología científica y la fe con creencias y espiritualidades. Años atrás la separación era radical. Sin embargo, el Papa Benedicto XVI sugirió la necesidad de abrir espacios de integración para dar cuenta de la multidimensionalidad de lo real. Dicho de otra manera, ciencia y fe ofrecen distintas perspectivas de la verdad. Sin embargo, científicos como Carl Sagan sostienen que fe y ciencia son enemigos mortales. Para el químico británico Peter Atkinson, la ciencia sostiene que es equívoco creer en Dios. La fe religiosa es retroceder a un pasado intelectualmente primitivo, anticientífico. Una vez creímos en Dios porque no teníamos nada más que iluminar a los oscuros lugares de nuestra ignorancia. ¿Hay un desacuerdo radical? La cuestión de la relación entre ciencia y fe ha adquirido nuevo vigor en los comienzos del siglo. Desde hace algunos años, las relaciones entre ciencia y fe están experimentando un acercamiento que en otros momentos parecía imposible, impensable, pues. Los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI reconocieron la noción de que la Iglesia no es una especie de gueto espiritual. Por el contrario, es copartícipe del desarrollo y los logros científicos del ser humano. Y en esta ocasión vamos a comentar un libro que precisamente toca este tema, entre la religión y la ciencia para adultos, que es el título. Para adultos creyentes o no. Y contamos desde Bélgica con el académico Jesús Castillo, con quien conversaremos sobre este tema. Muchas gracias y siempre me gusta mucho empezar por el título. ¿Por qué este título que dice religión y ciencia para adultos, creyentes o no? Bueno, hemos elegido el título para adultos porque justamente quien puede dialogar siendo un científico o siendo un creyente debe ser adulto. Es decir, el libro argumenta que muchos creyentes y muchos científicos van por la vida, van por ahí diciendo cosas que creen saber, pero que en realidad cuando los cuestionamos, cuando conversamos con ellos, nos damos cuenta que a veces los científicos son muy científicos en sus áreas de especialización, pero desafortunadamente tienen vacíos, lagunas muy grandes en su formación social, cultural y ciertamente religiosa y filosófica. Por el otro lado, muchos de los creyentes tienen lagunas semejantes. Piensan que por haber leído la Biblia o por haber sido bautizados, son cristianos o son musulmanes o son de cualquier otra tradición religiosa. La verdad, sin embargo, es que nunca han abundado, nunca han ahondado, estudiado con profundidad esa tradición ni las implicaciones que el ser creyente tiene. Y entonces vamos por la vida con una idea infantil de Dios, con una idea incorrecta de lo que es la religión, de lo que es la espiritualidad, y podríamos también decirlo, igualmente vamos con una idea infantil de lo que es la ciencia.
A veces no tan infantil en el sentido de no ser especialistas, pero sí en el sentido de no tener una visión amplia de lo que la ciencia puede hacer y debe hacer para poder contribuir al bienestar del mundo. ¿Cuáles podrían ser como los principales ejes del libro que estamos hablando, del libro que usted acaba de publicar? Bueno, tenemos 4 temas fundamentales. El primero es, ¿qué es la religión? Para empezar. Muchos piensan que la religión equivale a cristianismo, cuando en realidad, bueno, pues el cristianismo es una expresión religiosa, una de las muchas expresiones que hay en todo el mundo. Segundo, el libro plantea las ideas de Dios, que desafortunadamente la mayoría de nosotros tenemos unas ideas antropomórficas muy marcadas que hemos recibido de nuestra tradición religiosa y de las religiones monoteístas, pero claro, esa idea antropomórfica hay que purificarla, hay que ventilarla a la luz de las Sagradas Escrituras, de la tradición, pero también a la luz del conocimiento científico y del conocimiento filosófico que hoy tenemos. Entonces, el tercer punto importante, que sería el tercer capítulo, es justamente cómo se pueden entender los libros sagrados. Y hablamos de libros sagrados, no solo de la Biblia, porque aun cuando hablamos de la Biblia, tendríamos todavía que hacer por lo menos una separación entre la Biblia judía, entre la Biblia protestante y la Biblia católica, para empezar, sin tener todavía que hablar de todas las demás Biblias que a lo largo de la historia se han creado y publicado. Y finalmente, en el capítulo 4, hablamos de la relación entre la ciencia, la espiritualidad, la religión, una vez más, porque claro, el concepto de espiritualidad hoy por hoy es sumamente amplio y es ahí donde la ciencia y la religión se pueden encontrar. Pero para eso, repito una vez más, hay que ser adulto y eso significa hay que estar abierto, hay que aprender y cuando aprendamos y estemos abiertos, esa relación se verá con muchísima claridad. Muy bien, maestro Castillo. Vamos a hacer una pausa, pero me parece que está interesante, digamos, la introducción. Es decir, el maestro está planteando la posibilidad de un diálogo siempre y cuando haya madurez de las partes, tanto de los científicos, que tengan una apertura y un conocimiento mayor de lo religioso, como de los creyentes también, que tengan una madurez en su fe, en su espiritualidad y un mayor conocimiento y apertura también a lo científico. Ya nos ha dicho los principales puntos de su libro y sobre esos vamos a seguir. Después del segmento, le recuerdo que estamos conversando en torno a el libro La religión y la ciencia para adultos, creyentes o no, aquí en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando en torno al libro que recién acaba de aparecer. Buena Prensa es la editorial en su versión en español. Estamos conversando desde Bélgica con el profesor Jesús Castillo y su libro Religión y Ciencia para adultos, creyentes o no. Profesor Castillo, en su primer capítulo, plantea que precisamente el debate entre fe y ciencia se da en un contexto de secularización de la sociedad contemporánea. Es decir, el cristianismo y otras religiones han perdido la centralidad que antes tenían. Y la han perdido muchas veces por, digamos, errores propios. Usted nos remontó a la Reforma, donde las indulgencias, la comercialización excesiva, la corrupción que en ese momento vivía la Iglesia, y actualmente podemos decir, si no lo mismo, pero hay un declinamiento notorio de lo religioso en la sociedad contemporánea, que pues también la Iglesia ha contribuido con los escándalos de corrupción, escándalos financieros, abusos sexuales a menores, en fin, momento
digamos, complejo para un debate, como usted llama, maduro, entre lo que es la fe, la religión, sus estructuras religiosas y la ciencia. ¿Cómo ve este contexto en el que se desarrolla este diálogo? Bueno, yo diría que el problema mayor que aparece en este momento no es en realidad el de la secularización. Es decir, me parece que el alcance mayor de ese fenómeno que ciertamente hemos tenido no es el que hoy nos separa de la religión. El problema mayor, me parece a mí, es que, por un lado, tenemos una ciencia fundamentalista y por el otro lado tenemos una religión fundamentalista también. Es decir, a partir del inicio de este siglo, del siglo XXI, las expresiones que se han dado de la religiosidad desafortunadamente se han radicalizado. Esto empezó desde luego con el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, pero independientemente de eso, ya desde las últimas 2 décadas del siglo anterior, los pentecostales y los evangélicos estaban creciendo enormemente. Y esto nos lleva a una ruta de religión fundamentalista. Por el otro lado, la ciencia, que también se ve ahora como fundamentalista, es la mentalidad de todavía pensar que la ciencia puede explicar todos los fenómenos naturales y los que no se ven y que antiguamente llamábamos sobrenaturales. Desafortunadamente, el reduccionismo de la visión científica de que el mundo es simplemente y solamente material es lo que ha radicalizado a las dos posiciones. Y me parece a mí, los dos bandos, los dos sectores tienen que salir de eso para poder encontrarse en el centro. Y lo podrán lograr solo si crecen, si se hacen un poco más maduros y más adultos. Y en ese sentido, sí, podemos tener el diálogo y podemos encontrar posiciones que son más sanas para creyentes y no creyentes. Maestro, el tema de cómo el magisterio, sobre todo el de Benedicto XVI, abre el tema, ¿no? De manera seria, desde una perspectiva, podríamos decir, no solamente desde el magisterio, sino también teológicamente, abre esta posibilidad de diálogo. Y señaló claramente que la Iglesia pues, no puede estar cerrada, sino que tiene que estar abierta, que incluso la ciencia ayuda al discurso teológico, a los planteamientos teológicos. Podemos poner el ejemplo de lo que se caricaturizó la teología de la liberación, diciendo, utilizó el instrumental del marxismo, de un materialismo histórico para poder, digamos, recilindrar la perspectiva religiosa. ¿Cómo ve los planteamientos del Papa Benedicto XVI? Yo no me enfocaría directamente en el planteamiento del magisterio, que en este momento me parece relativamente débil. Es decir, en el mundo, en el conjunto de las religiones del mundo y de las tradiciones religiosas, el catolicismo ha perdido muchísima credibilidad como institución. Ahora bien, en otras instituciones también religiosas y también con tradición, desde luego el problema entre la ciencia y la religión no existe. Si pensamos en el budismo, si pensamos en el hinduismo, nadie, absolutamente nadie, tiene ningún problema con hablar de religión y con hablar de la ciencia al mismo tiempo. Si hablamos de las iglesias protestantes en general, reformadas, o a veces todavía más tradicionales, las fundamentalistas sí tienen un problema, pero las religiones tradicionales, con una tradición religiosa más larga, tampoco tienen un problema. Es decir, están ciertamente abiertas al diálogo. Ahora bien, cuando la Iglesia tienda la mano, es decir, la Iglesia Católica que nosotros conocemos, tienda la mano en serio a los científicos que no son creyentes y que a veces han aparecido hasta antirreligiosos, y de verdad los invite a dialogar y los escuche, yo pienso que esa ventana que se ha abierto con el Papa ciertamente puede mejorar las relaciones
y llevarnos a un mejor entendimiento entre lo que verdaderamente es la tradición religiosa católica y las posiciones de un cierto número de científicos, que hay que anotar desde ahora. No todos los científicos, por definición, son ateos. Todo lo contrario, hay muchísimos científicos que son creyentes y que desafortunadamente no se descubren, no salen del closet simplemente porque todavía hay un rezago en el tipo de trabajo que tienen y tienen miedo, desde luego, de descubrirse como creyentes. Si bien entiendo, profesor Castillo, el problema fundamental del lado religioso son los fundamentalismos, como usted le llama. Dicho de manera política, es la ultraderecha religiosa en sus diferentes rostros, digamos, se opone a este diálogo. El creacionismo, por ejemplo, que se pretende fundar en muchas escuelas en Estados Unidos, etc. ¿Por qué esa cerrazón de estos sectores ultraconservadores? Bueno, para empezar, porque no tienen una cultura amplia. Es decir, cuando uno se forma en una provincia relativamente pequeña, cuando uno ve televisión y los programas que se ofrecen en la televisión son pobres culturalmente hablando, cuando uno ve películas que son un verdadero desastre, ¿de dónde puede una persona en general, sin hablar de necesariamente de los fundamentalistas, formarse un criterio amplio? Pero ya yendo a los fundamentalistas, pues igual, ¿de dónde puede sacar uno una buena educación si la Biblia se lee de manera literal? Si la educación que se recibe es demasiado limitada, si los amigos que tenemos todos piensan lo mismo, pues ¿de dónde podemos sacar la riqueza cultural? Eso no es posible. Por eso digo, para poder tener una apertura, tiene que haber primero un diálogo intercultural. Y el diálogo intercultural nos tiene que abrir a las diferentes personas que hoy por hoy viven casi en cualquier sociedad. En México antiguamente teníamos muy poca gente que podríamos decir eran extranjeros, pero hoy por hoy extranjeros abundan en todos lados. En el tiempo que yo era más joven, pues casi nadie hablaba inglés. Hoy hay muchísima gente que habla inglés y eso habla de cómo el tipo de sociedad que tenemos hoy es diferente. Pero claro, si yo me continúo en mi pequeño rincón, con mis pequeños amigos, con mi pequeña comunidad, con mi pequeña iglesia, pues desde luego nunca podré crecer. Seguiré ahí y seguiré con las ideas de hace 50 o de hace 100 años. Entonces, los fundamentalismos y los tradicionalismos lo que necesitan es diálogo intercultural, diálogo con otro tipo de gente que piense diferente, que hable diferente y que entonces nos lleve a confrontar lo que nosotros pensamos y las costumbres que tenemos. Sí, es complejo, sobre todo porque también estamos a una dimensión política de estos fundamentalismos, ¿no? Lo que quiero decir es que efectivamente usted plantea la necesidad de un encuentro entre, podríamos decir, dos posturas frente al mundo que han sido antagónicas históricamente. ¿Cuáles son aquellos elementos que van a dejar de ese antagonismo para que haya un diálogo y un entendimiento? Bueno, en realidad ese conflicto, como usted lo plantea, es como se nos ha enseñado. Pero en realidad el conflicto no era tan fuerte sino hasta el siglo XIX, cuando se popularizó. Y se popularizó primero por la iglesia anglicana y después se popularizó por dos norteamericanos e ingleses que crearon ese conflicto artificialmente, el conflicto entre la religión y la ciencia. Bueno, maestro, está Galileo, está Giordano Bruno, que son antes del siglo XIX, condenados por la propia iglesia. O sea, sí había cierta tensión. Desde luego, pero no negamos esto. Pero cuando hablamos de Galileo, por ejemplo, el caso de Galileo ha sido replanteado últimamente por historiadores que han regresado a las fuentes y lo que han llegado a concluir es que sí, efectivamente, hubo un planteamiento problemático entre el heliocentrismo y el geocentrismo. Eso no es de negarse. Lo que no sabemos es que, para empezar, Galileo no fue el primero que planteó el asunto del
heliocentrismo. Antes que Galileo ya había estado Copérnico. Y antes que Copérnico, ya desde el siglo III antes de Cristo, con Aristarco de Samos, ya se había planteado la posibilidad del sistema heliocéntrico. Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno revisa la historia de las ideas, se da cuenta de que el posible conflicto era desde luego muy anterior, y lo que pensamos que era novedad en el caso de Galileo Galilei no lo es. Sigo, no por el asunto del heliocentrismo y el geocentrismo, sino porque al final lo que verdaderamente provocó el conflicto entre el Papa y Galileo Galilei fue el libro que Galileo Galilei escribió, en el cual ridiculizaba la posición del Papa, poniéndolo como el personaje Simplicio. Y desde luego, cuando el Papa se ve burlado por una caricatura puesta en el libro de Galileo, el Papa tenía que reaccionar, era normal que reaccionara. Entonces, al final del conflicto, el conflicto no es en realidad por el asunto científico, sino que además del asunto científico que se ha engrandecido, la verdad es que había muchos elementos políticos, de personalidades, de posiciones ideológicas de los mismos científicos del tiempo, porque la posición del heliocentrismo propuesta por Galileo Galilei no era la única. Había diferentes posiciones, modelos heliocéntricos que trataban de explicar de la mejor manera. Y simplemente porque a partir del siglo XVIII hemos revivido el conflicto de Galileo Galilei, es que nosotros ahora lo vemos como el prototipo de lo que es el conflicto entre la religión y la ciencia. Pero en realidad el conflicto, sí, había una parte de ciencia, pero había mucho más el asunto de la política, había mucho más el ego personal, había mucho más el debate entre los científicos de su tiempo, porque no hemos de olvidar que en el tiempo de Galileo Galilei, todos los científicos, todos eran religiosos para empezar. Y para seguir, efectivamente, no había una distinción entre los que en este momento ya no son religiosos y los que son religiosos. No, todo el mundo en ese momento todavía era cristiano católico. Muy interesante, profesor, y sobre todo subrayar lo que usted ha señalado, que es sobre todo a partir del siglo XVIII, siglo de las luces, es una cuestión también política en donde se agudiza esta separación. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el maestro Jesús Castillo, su libro La religión, la ciencia para adultos, creyentes o no. Ese es nuestro tema y usted está en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro tercer y último bloque. Estamos conversando con el profesor Jesús Castillo desde Bélgica, desde Lovaina, Leuven, como se le llama por allá, en Bélgica. Y estamos conversando sobre su libro, sobre un libro que trata el tema de fe y ciencia. Profesor, una última pregunta sobre su libro. En la página 186, usted sostiene que la ciencia sin inspiración religiosa o sin espiritualidad no llegará lejos, ya que corre el peligro de estancarse en un materialismo reduccionista. Como creo que es una parte central de su libro y me gustaría que lo rematara, por favor. Bueno, pues en la misma línea que veníamos reflexionando en la pregunta anterior, se trata de esto, de que ahora sabemos que los humanos ciertamente somos un conjunto de átomos. Y todavía podemos decir que no solo somos un conjunto de átomos, sino que al final también somos energía, que nuestro cuerpo y los cuerpos de cualquier objeto en el universo son energía, y que la energía va por todos lados, donde quiera que lleguemos, al último rincón del universo, si lo imaginamos con nuestras pobres categorías materialistas y de imaginación. Pero lo que queremos decir en el fondo es, al final la pregunta es, ¿no somos uno con el universo? Cuando nosotros hablamos de morir, no hablamos en realidad de morir porque nuestros
átomos se desintegran. ¿Y a dónde van a parar? Pues se van a formar otros cuerpos, van a vivir en otros cuerpos, van a tener otra vida. Y en ese sentido, el que cada vez más entendamos que somos parte y parcela del universo, eso nos llega también a entender que podemos trascender esta dimensión que llamamos histórica, que podemos ir a otro tipo de dimensiones de las que no sabemos mucho, pero que bueno, es ahí donde está el punto. Si la ciencia no aprende a ser humilde y decir que hay cosas que jamás podrá explicar hasta con los instrumentos que hoy tenemos, bueno, igual será también el problema de los creyentes que todavía piensen que el infierno y que el cielo existen como entidades materiales, mientras que podríamos pensar todavía mucho mejor que habrá otras dimensiones en la vida y en el total del universo que nos pueden llevar a ver las realidades que nosotros ahora mismo vemos de una manera completamente diferente. Así que en la medida en que la ciencia no sea humilde y no se abra a las maravillas que nos presenta la vida y nos presenta todo el universo, y en la medida en que el creyente también no se informe para hacerse adulto, en esa medida, como ya lo he dicho varias veces, seguiremos estancados en nuestros rincones que son bastante pobres y que necesitan mejor formación. Profesor Jesús Castillo, muchas gracias por participar aquí en Sacro y Profano. Ha sido un honor tenerlo acá. Y recomendamos su libro, La religión y ciencia para adultos creyentes o no, editorial Buena Prensa. Además es un libro pequeño, relativamente pequeño, y baratísimo, 136 pesos. Así es que le está esperando, si usted quiere entrar al tema, esta edición. Soy Bernardo Barranco, agradezco su presencia y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.